Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de adicciones y pulmón principalmente, pero un poquito vamos a dar pantallazo a todas las adicciones más frecuentes que tenemos en las consultas. Vamos a hablar. Vamos a hablar de un poquito lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase, que vamos a definir adicciones, un poquito la hoja de ruta, la neurobiología de las adicciones, cómo se clasifican los diferentes tipos de drogas. Vamos a hablar de la marihuana, del tabaco, del alcohol, de la coca, de la cocaína, de las drogas sintéticas, la comparación con el cigarrillo y los tratamientos farmacológicos específicos y las conclusiones. ¿Qué significa la adicción o la palabra adicción? La palabra adicción es tiene que ver en realidad con una enfermedad física y emocional, y en el sentido tradicional de la palabra o etimológicamente viene de la palabra adicto, que quiere decir esclavo en el latín. Cuando hablamos de droga, siempre el primer lugar donde salió clasificada una droga era en el manual de SM4 de psiquiatría, que para hablar de una droga tenemos que tener determinadas características, como son que el individuo desarrolle tolerancia, desarrolle abstinencia, tenga consumo creciente de la droga, deseos persistentes de la droga, esfuerzos infructuosos por abandonarla, disminución de sus actividades cotidianas y cotidianidad en el consumo. Y para hablar del manual de SM5, clasifica o habla de droga y del trastorno de uso de sustancias, y básicamente define lo que es el craving, que es el síndrome de abstinencia específico para cada sustancia, la necesidad imperiosa de consumirla y el uso imprescindible o abandonar todo lo que tenga que ser social, ocupacional o recreativo para consumir la droga. Eso se llama craving. El deseo imperioso de consumir una droga se llama craving. Eso lo define el manual de SM5. Cuando vemos o clasificamos las drogas, tenemos diferentes familias de drogas. Las drogas depresoras, las drogas estimulantes y las drogas alucinógenas. Las drogas depresoras, dentro de las drogas depresoras, la más frecuente en nuestro país es el alcohol, o la que vamos a hablar un poquito hoy. Está la heroína, las benzodiazepinas, que también son muy frecuentes en nuestro país, y los disolventes volátiles. Dentro de las estimulantes, la cocaína, anfetaminas, droga de diseño y el tabaco. Y dentro de las alucinógenas, LSD, marihuana y otras drogas de diseño. Esto es un poquito lo que vamos a ver. Para hablar de consumo de drogas, tenemos que hablar de una primera fase donde el individuo experimenta con la droga, coquetea con la droga, digamos. Después hay una respuesta farmacológica del organismo y el uso repetido va a producir adicción. Para que el individuo consuma tiene que haber una base genética no específica y una específica desde el metabolismo, un entorno familiar que facilita la droga, una familia disfuncional, un entorno social y el desarrollo, que generalmente es en la etapa de la adolescencia. Hay elementos inherentes a la adicción que son
la periodicidad, el consumo creciente de la sustancia y la vulnerabilidad a consumir la droga o la resiliencia, que es el individuo que no la desarrolla, que no hace la adicción. La probabilidad de llegar a ser dependiente cuando uno ha probado drogas la primera vez que uno consume una droga no es para todos igual. Cuando uno consume tabaco es la droga que más engancha desde la primera vez que se consume. Vamos a hablar un poquito de la marihuana. Tenemos... Me faltan diapos. Sí, después de esta, la marihuana tiene como la forma de consumo de marihuana. Las cifras del Cedronar. Bueno, según las cifras del Cedronar, el 16% de los estudiantes han experimentado alguna vez en su vida con marihuana. Casi el 12% la utilizó en el último año, el comienzo del uso es antes de los 15, casi el 80% de los que experimentaron alguna vez la consumen de manera ocasional o frecuente y el uso diario se incrementó en un 50% en relación al 2009. La comparación entre el 2004 y el 2010 nos dice que ha aumentado 10% el consumo ocasional y ha aumentado a 3.7 el consumo de 1.9 a 3.7, o sea, el 14% entre la población de 12 a 65 años. No me aparece. Sí, está ahí. Hasta ahí. Es una forma de consumo de la droga, no es tan. ¿Cómo se consume la droga? La droga se consume a través de hojas secas, de flores y pequeños tallos y esta concentración es entre 5 a 10%. El consumo de las hojas secas y de las flores es lo que habitualmente se consume en el cigarrillo. También se consume a través de brownies o de chocolate que tiene una concentración del 20%. Y también a través del aceite, que no me lo pase. Del aceite de hachís que tiene hasta una concentración del 85%. ¿Cómo son los métodos de uso de la marihuana? A través de cigarrillos armados, de pipas o de pipas de agua, de cigarrillos armados, de dispositivos tipo inclusive cigarrillo electrónico, de pipa y de vaporizadores como inhaladores. ¿La marihuana produce daño psiquiátrico? ¿Sí o no? ¿O produce solamente daño pulmonar? Sabemos que a nivel pulmonar produce, la mayoría de los trabajos hablan de una primera broncodilatación que dura 1 hora y después una broncoconstricción permanente. Produciría menos EPOC que el cigarrillo y también se sabe, hay trabajos que la relacionan con el cáncer de pulmón. Ahora, a nivel psiquiátrico, siempre se cree que la marihuana en realidad es una droga que tiene buena prensa y se cree que no produce daño. Y en realidad a nivel psiquiátrico produce cuando uno interviene o cuando uno ve al paciente que consume marihuana, tiene una etapa primera que es la recreacional, donde consume droga en forma no sostenida, no hay alteraciones volitivas y empieza a haber comienzo de cambios neuroplásticos.
Una segunda etapa que es amotivacional, donde el paciente pierde el interés por sus actividades cotidianas, ya sea la escuela o el trabajo, tiene ausentismo, todo le da lo mismo y hay un impacto en la esfera volitiva con alteraciones en las neuroimágenes. Una tercera etapa de depresión mayor, y una cuarta etapa donde aparecen síntomas psicóticos. Así que la realidad es que la marihuana termina produciendo psicosis. Con respecto al tabaco, el tabaco es, en realidad, según la definición de la OMS, la nicotina, que es la droga del tabaco, es la que va a producir la dependencia, que genera en realidad diversas enfermedades relacionadas con el consumo creciente o constante de esta sustancia y otras que entran al torrente sanguíneo en cada inhalación. La droga del tabaco es la nicotina. ¿Qué pasa con las cifras del tabaco en nuestro país? Fuma el 25% de la población, 1 de cada 3 jóvenes fuma, el 90% de ellos se inician entre los 10 y los 15 años, la media son los 12 años. El tabaquismo es la segunda causa de incendios de la ciudad de Buenos Aires. La población de médicos fuma el 25%, igual que la población general. La Argentina tiene un problema que es uno de los grandes productores de tabaco. Y en el conurbano bonaerense la prevalencia todavía es mayor que en la ciudad de Buenos Aires. Y en Argentina mueren 110 personas por día y 40.000 al año relacionadas con el consumo del tabaco. Y 6.000 personas que son fumadoras pasivas, o sea que fuman sin querer, el humo ambiental del tabaco. La nicotina dijimos que era la droga del tabaco, tarda entre 7 a 12 segundos una vez que uno inhala la droga en llegar al cerebro. El humo ambiental del tabaco tiene, que a uno le parece que es inofensivo, tiene más de 50 cancerígenos, hay 7.000 sustancias tóxicas en el humo del tabaco, y el humo del tabaco tiene por lo menos 50 cancerígenos, entre los que están los derivados del benceno, de los benzopirenos y todo, acetaldehídos y todos esos que son cancerígenos. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente dejar de fumar? Porque es una triple adicción. Esto en vez de venir para adelante, viene para atrás. Porque hay una triple adicción que es física, gestual y psicológica, y que está imbricada, que tiene que ver en realidad desde el primero, todo lo físico a través de la nicotina, lo gestual con los movimientos que hace el individuo desde la primera vez que fumó, y lo psicológico que está asociado al éxito, a la delgadez, al triunfar, a la imagen corporal desde la primera vez que en realidad consumieron tabaco, y todo lo que la gente se anima o lo que hace con el tabaco. Con respecto al alcohol, es un tóxico psicotrópico depresor del sistema nervioso que da una acción reforzadora positiva, da dependencia, da tolerancia y también da adicción. Muchas veces este problema de la adicción al alcohol lo confronta al médico con su propio exceso. Y entonces es difícil muchas veces enfrentar o preguntar el tema del alcohol. En realidad, cuando se considera para la OMS que es consumo perjudicial, cuando consume más de 40 gramos el hombre, la mujer, y más de 60 el hombre. ¿Y esto cómo se llega? Bueno, esto en realidad es el consumo de cualquiera de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de alcohol regular no debería exceder de 3 a 4 unidades por día de esto, o de 2 para el hombre, o de 2 a 6 para la mujer. Si consumen arriba de esto es adicción al alcohol. ¿Qué pasa cuando uno consume alcohol? En realidad siempre se habla, los que hacemos adicciones, que el consumo de alcohol tiene 3 etapas.
Una etapa que sería la primera de desinhibición, relajación, donde el individuo hace monerías, la etapa del mono. La segunda, cuando se pone muy agresivo, que es la etapa del tigre. Y la tercera etapa, que es la etapa del chancho, cuando vomita en la zanja, digamos, siempre se dice eso en adicciones. Y la última etapa, que es la de coma y muerte por falla del centro respiratorio. Con respecto a la clínica, todo esto se va acompañando de logorrea, de inyección conjuntival, de afectación del centro motor fino, de la euforia de la etapa inicial, después de un deterioro moderado de las funciones cognitivas, con dificultad para habilidades motoras, de riesgo de accidente de tránsito, la tercera etapa con náuseas y vómitos, y la cuarta etapa de coma, con miriasis bilateral hiporreactiva, con abolición de los reflejos, con bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria. Con respecto a la patología crónica del alcohol, hay encefalopatía de Wernicke, que es por déficit de tiamina, con encefalopatía, disfunción oculomotora y ataxia cerebelosa. El síndrome de Korsakoff, que era un síndrome crónico, donde el paciente en realidad tiene amnesia anterógrada y retrógrada y rellena inventa para suplir esa falta de memoria. Otra de las patologías o de las manifestaciones es la degeneración cerebral crónica, que da inestabilidad en la mancha, incoordinación de miembros inferiores. Y la última, la enfermedad de Marchafava-Vignami, que era rara, y era la desmielinización o necrosis del cuerpo calloso y la disfunción de la sustancia blanca, con espasticidad, con demencia y con disartria. La última etapa, la enfermedad esta termina con demencia. También está a nivel agudo, cuando el postconsumo, el delirium tremens, que es una hiperexcitabilidad con delirio y con alucinaciones y con convulsiones, que el paciente se pone, es incontrolable, es sumamente, la única, la forma de manejarlo es con diazepam, con benzodiazepinas, o con cualquiera de las benzodiazepinas, de acción larga o de acción intermedia o corta, como el lorazepam. Con respecto a la cocaína en realidad tenemos las hojas de coca para cuando en realidad las hojas de coca se trabajan, se le agregan carbonato de potasio y querosén, es extracto de coca. Cuando le agregamos ácido sulfúrico, es pasta base. Cuando le agregamos ácido sulfúrico al extracto de coca, es pasta base de cocaína. Cuando le agregamos ácido sulfúrico y amoníaco, es pasta lavada o sulfato de cocaína. Cuando le agregamos acetona o éter y ácido clorhídrico y alcohol, es clorhidrato de cocaína. Y cuando le agregamos bicarbonato, es crack, bicarbonato de sodio, y se cocina en las cocinas, es crack. ¿Cómo se consume la cocaína? La cocaína se consume, uno conoce la forma inhalada, conoce la forma endovenosa, se consume fumada también y en forma oral. Cuando uno la consume tarda, entre 6 a 8 segundos en la forma inhalada en llegar al cerebro, en la forma endovenosa en 14 segundos está actuando, en forma inhalada entre 3 y 5 minutos y en forma oral en 20 minutos. Pero fíjense que entre 6 a 8 segundos y 14 segundos en forma endovenosa. ¿Qué pasa con los estadios de la encefalopatía por cocaína? La cocaína no tiene, a diferencia de la marihuana, una etapa motivacional. Pasa de la recreación, donde en realidad es donde uno puede mejor intervenir desde el punto psicosocial, de la depresión y la etapa psicótica, la tercera etapa, que es la psicosis. No tiene
etapa motivacional. Las complicaciones clínicas de la cocaína son por sobredosis, muchas veces taquicardias, arritmias, falla cardíaca, con fibrilación ventricular, infarto agudo de miocardio, muchas veces esa es la causa de muerte, hemorragia cerebral con ictus, crisis comiciales con convulsiones, fallo cardiorrespiratorio con apneas, disnea y apneas, y hipertermia con falla cardíaca con aumento de la temperatura y coagulación intravascular diseminada. Las complicaciones en realidad también aparece, pueden dar enfisema, granulomas, desnutrición con déficit vitamínico, hepatitis tóxicas, endocarditis, muchas veces asociado también a otras enfermedades de transmisión sexual como el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C y el herpes simple. Recordemos que generalmente estos individuos, la forma que más se consume es endovenosa o inhalatoria. Así que endovenosa muchas veces tienen otras, se contagian porque muchas veces se comparten jeringas, comparten agujas, entonces la posibilidad de tener más hepatitis C o más hepatitis HIV o hepatitis B es más común. A nivel psiquiátrico, pánico, depresión, psicosis y violencia, también aislamiento, accidentes y muchas veces suicidio. Con respecto a las drogas sintéticas, existen todas estas drogas sintéticas. Vamos a hablar básicamente de los derivados de las anfetaminas, que es MDMA, las feniletilaminas clasificadas o sintéticas, que en realidad son derivadas de las anfetaminas que se crearon el siglo pasado, 1885, que se administran las anfetaminas en forma oral, endovenosa o inhalada, y ahora se consumen mucho en forma de tabletas recreacional en una dosis de 50 a 150 miligramos, que más o menos son entre 1 a 2 tabletas durante una fiesta rave o una fiesta electrónica. Son las que se consumen en las fiestas electrónicas. ¿Qué producen toxicidad cerebral? Derivados de las anfetaminas, las drogas sintéticas, como consecuencia de la actividad física vigorosa, más una alteración de la termorregulación de los individuos. Eso es lo que se ve muchas veces en las fiestas. Con sudoración, los individuos pierden sodio e ingieren agua con hemodilución y entonces tienen hemodilución con hiponatremia. Hay secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay fallo renal, hay convulsiones con hemorragias intracraneales, leucocitosis, hiperglucemia, aumento de la CPK, alteraciones iónicas y la asociación con alcohol muchas veces, que es la que produce coma y muerte. Las causas de muerte generalmente son por todo este trastorno, muchas veces la alteración de la termorregulación con las hemorragias intracraneales, ¿sí? Las convulsiones, eso muchas veces, y la asociación de otras drogas termina en coma y muerte, como lamentablemente hemos visto, ¿no? También hay cardiotoxicidad, también tienen trastornos taquicardia ventricular, igual que sucede con la cocaína. Hay vasoconstricción, hay arritmias, hay hipertensión con riesgo de hemorragia cerebral y en otros lugares, taquicardia con riesgo de falla cardíaca, hemorragia intracraneana, retiniana, muchas veces también trombosis intravascular con infarto cerebral. ¿Hay tratamiento específico para el consumo de drogas? En realidad dijimos que lo que se sabe es que el individuo llega, como dijimos al principio, a consumir por un montón de cosas. Primero, desde lo individual, a nivel familia, una familia disfuncional, y a nivel macro, o sea, macros a nivel sociedad, lo macro tampoco frenó el consumo de la droga, ya sea la escuela, el club, el lugar de pertenencia macro que tenía ese individuo. Además,
de todo eso, de intervenir en todo eso, uno debería tratar desde el punto de vista farmacológico a los individuos, ¿no? Los únicos tratamientos, en realidad, las únicas adicciones a drogas que tienen tratamiento específico son la adicción al tabaco y la adicción al alcohol. El resto tratamos los síntomas, ¿sí? El tratamiento del tabaquismo, tenemos drogas de primera línea, tratamiento de nicotínico y no nicotínico, drogas de segunda línea y antidepresivos de segunda generación. Con respecto a las drogas en nuestro país, las drogas de primera línea de reemplazo nicotínico son los parches de nicotina, los chicles de nicotina, el spray nasal de nicotina y los caramelos de nicotina. Esos están todos disponibles en nuestro país. Recordar que el tratamiento nicotínico se usa a partir del día que deja de fumar el individuo. En general, el tratamiento farmacológico de la adicción al tabaco son 3 meses. No se hace más de 3 meses, salvo que el paciente tenga alguna recaída o que en realidad no haya respetado el día D para dejar de fumar. Entonces ahí se hacen tratamientos de 6 meses. Y las otras drogas de primera línea son el bupropión, que inhibe la recaptación de dopamina, un antidepresivo que funciona, siempre se tiene, lo que hace es al inhibir la recaptación de dopamina, ayuda a que el individuo no tenga ganas de fumar, no tenga secundariamente apetito, y lo que no maneja es el síndrome de abstinencia, por lo tanto el bupropión siempre se tiene que usar con todo el reemplazo nicotínico. Y se utiliza el bupropión una semana antes de dejar de fumar, se empieza una vez por día y después se agrega 2 veces por día, comprimido de 150 miligramos, y el día que se deja de fumar se agrega el reemplazo nicotínico. Ambas cosas para que maneje síndrome de abstinencia y ganas de fumar. Con respecto al varenicline, que es la última droga que había salido, actúa en el mismo lugar donde actúa la nicotina y es tiene un efecto antagonista y un efecto agonista alfa 4 beta 2 en el receptor acetilcolinérgico de la nicotina, que lo que hace es producir, saca ganas de fumar y síndrome de abstinencia solamente el varenicline, o sea que se puede usar solamente esa droga. Uno puede llegar a usar combinados, si el paciente siguiera teniendo síndrome de abstinencia, reemplazo nicotínico, sí se puede sumar sin ningún problema, pero en realidad el varenicline es una droga que se utilizaría sola. Hay otras drogas de segunda línea, otros antidepresivos que se usaron para el manejo para dejar de fumar, la nortriptilina, la clonidina, pero tienen muchos efectos adversos. La clonidina da hipotensión, da trastornos cardiovasculares y en realidad se prefiere, si uno puede no usar, mejor. Si tuviera un individuo que además esté hipertenso, sí se puede usar la clonidina. Y hay otros antidepresivos de segunda generación, como la venlafaxina o la paroxetina, que también se han usado en el tabaco. Pero en general, si uno puede usar, muchas veces nosotros le dejamos los antidepresivos, si el paciente ya viene con un antidepresivo, lo que hacemos es dejar el antidepresivo que trae y muchas veces agregar la droga de reemplazo nicotínico. El tratamiento del consumo de la marihuana, en general, en las primeras 2 etapas, hacemos toda una intervención psicosocial, ¿sí? Lo que en realidad se trata son la etapa 3 y la etapa 4, pero desde el punto de vista sintomático. La etapa 3, dándole antidepresivos, tratándole con los antidepresivos que están disponibles en el mercado, ya sea duales o los IRS. Si uno puede usar uno o el otro, depende de lo que tenga el paciente. Si tiene fase o tiene bipolaridad, por ahí usamos un dual, y si no usamos los IRS. Y en la última etapa, el psicótico, antipsicóticos de segunda o de tercera generación, como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, etcétera, lo que haya disponible. También anticonvulsivantes como la lamotrigina, la pregabalina, el gabapeptín, el topiramato, el valproato, la carbamazepina, y también se puede usar la clonidina.
Con respecto al tratamiento de la adicción al alcohol, en realidad tenemos que ver si nos conviene la adicción al alcohol y si es solamente el consumo de alcohol o de otras drogas, si nos conviene tener al paciente ambulatorio o internarlo, ¿sí? Con respecto y ahí evaluaremos como si fuera una balanza, de acuerdo a la clínica, la evaluación psiquiátrica y la posibilidad de consultar o no a una comunidad terapéutica. El tratamiento ambulatorio debería ser intensivo en un hospital de día con psiquiatra y psicólogo. Si uno lo interna, tiene la seguridad de que está como mucho más controlado en la adicción al alcohol. Bueno, el tratamiento de la abstinencia alcohólica, 4 a 12 horas después de la suspensión del alcohol, hay un pico al segundo día y se resuelve generalmente la abstinencia alcohólica a los 4 o 5 días. Menos de un 5% de las personas presentan delirium tremens, presentan alucinaciones y convulsiones. En ese caso hay que usar benzodiazepinas, 10 a 20 miligramos de diazepam cada 4 horas, o lorazepam, 1 a 4 miligramos cada 2 a 4 horas y después reducir la dosis de benzodiazepinas. Se puede llegar a usar anticonvulsivantes si estuvieran convulsivando, como posible alternativa a las benzodiazepinas, la pregabalina, la gamapeptina o el valproato. También hay que darles antipsicóticos y hay que darle vitamina B, recordar que tienen polineuropatías y mejoran mucho con la vitamina B, 50 a 100 miligramos de vitamina B por día, magnesio 150 a 250 miligramos por día, también mejora como estabilizador de la membrana. El tratamiento también se puede hacer disulfiram, naltrexona, el disulfiram en 250 miligramos día, la naltrexona que generalmente se utiliza 50 miligramos día. La naltrexona es un antagonista opiáceo que bloquea el efecto reforzador positivo, o sea, disminuye toda la sintomatología de la abstinencia al alcohol. Tiene una alta afinidad por los receptores, entonces desplaza al agonista y bloquea los receptores, los efectos de los opiáceos administrando posteriormente a dejar a la abstinencia al alcohol. También se puede llegar a usar topiramato en una segunda fase. Se puede usar pregabalina para sacarlo fundamentalmente una vez que uno quiere deshabituarlo al paciente de las benzodiazepinas. La pregabalina es tal vez la mejor medicación para sacarlo de la habituación a las benzodiazepinas y mejora muchas veces la ansiedad y también mejora el sueño de los pacientes. El baclofeno es un agonista GABA, utilizando en la prevención de recaídas del consumo con aceptables resultados, pero en realidad no se utiliza tanto como, por ejemplo, la naltrexona, ¿no? El disulfiram tiene un efecto, era la droga que se utilizaba siempre antes, que en realidad tiene un efecto, inhibe la aldehído deshidrogenasa y produce una reacción con náuseas, vómitos e intolerancia si el paciente consume cefaleas, pero sobre todo náuseas y vómitos si el paciente consume alcohol. Es un efecto, la deshabituación es por adversión, en realidad cada vez que consume tiene unas fuertes reacciones adversas el paciente, que entonces ahí la deshabituación es por el efecto adverso. Efecto disuasorio del consumo de alcohol, frecuentemente, muchas veces cuando el paciente consume cocaína, muchas veces consume cocaína y alcohol, y muchas veces ayuda a reducir el disulfiram, el consumo en los pacientes policonsumidores,
el consumo al paciente que consume cocaína y alcohol se le da y ayuda para que reduzca per se el consumo de cocaína y de alcohol. Incrementa los niveles de dopamina por inhibición de la dopa beta hidroxilasa, disminuyendo así la síntesis de noradrenalina, y eso va a hacer un descenso del craving del alcohol. La naltrexona decíamos que bloqueaba los receptores, entonces disminuye la sensación de intoxicación, el craving. Hasta ahora ha sido la droga que más se utiliza o la que mejor efecto ha tenido en los pacientes. Puede haber algo como efectos adversos, cefaleas, náuseas, ansiedad o sedación, pero poco, la verdad que es bien tolerada. El topiramato se utiliza también, sobre todo cuando el paciente tiene convulsiones, y el valproato también. Muchas veces cuando el paciente tiene dependencia suicida o tiene en realidad conducta, adicción a benzodiazepinas concomitantemente al alcohol, se utiliza muchas veces valproato. El tratamiento de la adicción a la cocaína, tenemos que intervenir en la fase recreacional desde el punto de vista psicosocial, interviniendo, ya como decimos siempre, o como dijimos desde el principio, lo mejor es intervenir en esta etapa. La segunda etapa es la depresión y la tercera etapa es la de la psicosis. Y vamos a tener una intoxicación aguda y una intoxicación a largo plazo. En la intoxicación aguda se le puede dar benzodiazepina, se le puede dar clonidina o se le puede dar antipsicóticos atípicos como la clozapina, la quetiapina o la risperidona. Por ahí se utiliza mucho benzodiazepinas en la etapa aguda, y en la etapa crónica se utilizan clonidina, agonistas dopaminérgicos, anticonvulsivantes. Antidepresivos, se utilizan mucho los IRS acá, como citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, o los duales como la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina y el bupropión. Por ahí el paciente que fuma y además consume cocaína, estaría bueno usar las dos cosas. La mirtazapina y la mianserina, antipsicóticos en la etapa de psicosis, la tercera etapa, se utilizan olanzapina, quetiapina y de tercera generación el aripiprazol. Como conclusiones, el policonsumo ha aumentado considerablemente en los últimos años. El tabaco, el alcohol y el cannabis son respectivamente las drogas legales e ilegales más consumidas en nuestro país y en el mundo. El inicio del consumo del tabaco, del cannabis, ha aumentado en los últimos 10 años. Ha sido mayor el inicio de los jóvenes en el cannabis que en el tabaco. Esto se debe a la muy baja percepción que tienen los jóvenes y que tiene la gente en general sobre el cannabis. Siempre decimos que el cannabis tiene buena prensa, que en realidad la gente piensa que es una plantita inofensiva, y esto no es así. Y muchas veces esto también está llevado a todas las edades, y el adolescente lo tiene muy arraigado como que es una plantita que no hace nada. El consumo dual de tabaco y de cannabis es muy frecuente, potencia los efectos nocivos sobre la salud, aumenta las tasas de dependencia de ambas sustancias y dificulta el abandono. Las políticas sociales deben enfrentarse a frenar el consumo, a informar la verdad sobre el consumo. La perpetuación del consumo de tabaco, alcohol y cannabis influyen negativamente sobre el abandono recíproco de cualquiera de estas sustancias. Nos pasa que nos vienen a ver para dejar de fumar y consumen cannabis y no quieren dejar de fumar el cannabis, pero sí quieren dejar de fumar tabaco, pero no cannabis. Entonces uno tiene que enfocar
que tiene que dejar de consumir todo. Muchas veces uno negocia que todo no quiere en el primer momento. Bueno, primero dejas una cosa y después a los 2 o 3 días o a la semana dejas la otra. Pero no más de eso. Uno debe apuntar, no debe permitir, como pasa en las comunidades terapéuticas o como pasa en los lugares de internación psiquiátrico, donde en realidad se le da, para que el paciente esté más tranquilo, se le da cigarrillos libremente, o en las comunidades terapéuticas que para dejar drogas mayores como es la cocaína permiten el consumo de alcohol, o sea, en realidad, o de tabaco, alcohol y tabaco. En realidad es como que todo está muy asociado por este efecto que decíamos que una depresora, la otra era estimulante, entonces muchas veces esto como que se complementa una droga con la otra, una baja, la otra sube a los individuos, los pone y se complementan, entonces el individuo nunca deja de consumir nada si consume otras drogas. Entonces uno tiene que enfocar a consumo cero. El abandono simultáneo puede alcanzar mejores resultados que el secuencial. Ya decimos que muchas veces uno tiene que bailar con el paciente e ir por uno y después tratar de que abandone o abandonar todos después. Muchas veces, si no, uno pierde al paciente, si uno no quiere bailar con el paciente. Entonces, bueno, si vos viniste a dejar el tabaco, sabés que yo voy a apuntar a dejar todo, pero que no te voy a permitir no dejar todo. Hoy vamos por el tabaco, pero probablemente la próxima consulta ya estemos para dejar todo. Bueno, y como agentes de salud nos queda mucho por hacer. Muchas gracias. Aprovecho el momento para poner el código de clase en la pantalla. Y esta gente que tenía los temas de inscripción. Y perdimos la conexión porque se nos terminó de cortar la internet. Así que bueno, ahora pongo en pantalla el código como para que cuando se publique se pueda ver. Sí. Cualquier cosa del formulario es el segundo. Digo, más fácil. y bueno, esperamos poder publicar pronto la clase con sonido y todo para que la puedan ver. Y en todo caso, si hace falta estirar un poco la asistencia, veremos. Claro. Les voy a mostrar cómo pueden consultar su asistencia en cualquier momento desde nuestra página institucional. Creamos este sitio para consulta de asistencia del curso online. Al entrar en Leer Más, van a ver un formulario donde se les va a preguntar tipo y número de documento. Ahora voy a hacer una búsqueda con un alumno cualquiera. Y como van a ver, al consultar, les va a mostrar lo siguiente. Nombre de la persona o del alumno. El estado si está regular o libre. Eso va a depender de la cantidad de inasistencias respecto del total de las clases. A continuación, un resumen con la asistencia actual. De cuántas clases, el porcentaje de asistencia de las clases que fueron dadas y cuántas clases faltan aún. Y luego una tabla con el detalle, clase a clase, de la asistencia. Cuándo está ausente, cuándo está presente y cuando está ausente si fue porque el código estuvo mal ingresado o si fue porque simplemente no se entregó o se entregó fuera de término.